Bueno, saludos a todos nuestros oyentes. En este segundo diálogo que vamos a tener esta vez con el profesor Napoleón Saltos Galarza. Nuestro amigo Napoleón prácticamente no necesita una presentación, puesto que es un reconocido estudioso de la realidad política, sociológica de nuestro país, sobre lo cual ha escrito y publicado más de 20 obras importantes, libros que son producto de sus estudios y que en realidad se estudian en el mundo académico, ¿no? Aunque no lo hemos conocido como escritor en narrativa literaria. Hace ya un año prácticamente publicó la novela El Enigma, que sinceramente no he tenido aún la posibilidad de leerlo. Ha sido un destacado docente universitario en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Sociología, y hay que recordar que en los finales de los años 90 fue diputado de la República y pues así que no estamos pues frente a un ciudadano de a pie simplemente, sino a un ciudadano de a pie y gran estudioso de la realidad nacional, y por eso mismo lo hemos invitado en esta ocasión a este segundo diálogo para conversar justamente sobre nuestro Ecuador, sobre las problemáticas de nuestro país, y pues tratamos de que sea un enfoque global, no coyunturalista, puesto que lo que vive nuestro país no es producto de lo de ahora, es producto de una larga historia de épocas coloniales, independentistas, republicanas, modernas. Así es que de eso se trata este programa, ¿no? Y aquí pues con Napoleón Saltos Galarza vamos a tratar algunos temas y que rondan en torno a algo que ya se dijo en la década de los 80, ¿no? Que es el país en ciernes, este país, este Ecuador en construcción. Así que bienvenido, Napoleón. Muchas gracias, Alfredo, por invitación. Y sí, junto con mi vocación sociológica, politológica, he recuperado también mi vocación literaria. Te cuento que ya publiqué mi segunda novela también, que se llama Postcomedia, y me comprometí a hacerte llegar los dos para que puedas comentar. Bueno, muchas Bueno, gracias. Vamos, bueno, respecto. sí, sí, vamos con la primera interrogante, pues. Desde la Ya. década de los 80 se habló del Ecuador en ciernes, porque aquel entonces nuestros amigos Erika Silva y Rafael Correa, tú recordarás, publicaron un libro con este título, que se llamó La Nación en ciernes, exactamente, ¿no? Y luego el escritor Jorge Enrique Adún publica en los noventas su obra Señas Particulares, donde se analiza lo que es ser ecuatorianos, sus rasgos ontológicos. En ese sentido, tú, Napoleón, ¿crees que el Ecuador se sigue construyendo y en qué dirección sobre todo? O mejor dicho, ¿de qué estamos hablando cuando topamos el tema del Ecuador en construcción, de este Ecuador en ciernes? Por favor. Es correcto lo que tú señalas. Para entender al Ecuador no solo hay que moverse en la coyuntura inmediata, en los problemas que tenemos a nivel de gobierno, sino que hay que tener una mirada larga, una mirada, yo diría, civilizatoria de alguna manera, porque el Ecuador tiene, en primer lugar, una raíz originaria en los pueblos que habitaron, no solo el Incario, sino antes. Es decir, tenemos una historia milenaria, algunos hablan de 10.000 años, Ujú. y desde allí tendríamos que reencontrar cuáles son nuestras raíces. Pero el planteo que tú haces se refiere sobre todo al periodo, llamémosle republicano, en donde el Ecuador, a partir de 1830, intenta ser una república. Ujú. ¿Cuál es la tesis de Rafael Quintero y Erika Silva? Que nunca hemos logrado ser república, que ha habido una predominancia del papel del Estado, de los aparatos del Estado, sobre todo del aparato represivo y administrativo del Estado, y hemos sido
un país escindido, un país que no ha logrado construir una imagen convergente. Ha habido momentos interesantes, pero yo diría que la historia del país ha sido la sucesión más bien del fracaso de la posibilidad de construir una visión de país para ubicarse en el mundo. Y eso que anunciaba en los años 80 Quintero y Erika Silva, yo creo que hoy se ha agravado, Ujú, porque al haber un contexto mundial que disuelve o debilita las imágenes de los estados nacionales como tendencia, mucho más afecta a países débiles, a estados nacionales débiles como el Ecuador, que pasan a funcionar casi como una mímesis, como una imitación de modelos centrales, desconociendo incluso sus raíces. ujú, En los años 80 había una memoria que nos acompañaba, había una raíz, teníamos posibilidad de mirar el pasado para comprender el presente y ver hacia dónde vamos. Hoy día como que esa raíz histórica se corta y nos movemos en un tiempo presente eterno sin salidas, porque incluso se habla de que no hay alternativas. De modo que yo diría que no solo no hemos logrado avanzar en esa perspectiva que se inició en 1830, sino que hoy corremos el riesgo de una disolución. Algunos hablan de, por ejemplo, de un narcoestado, algunos hablan de un estado que no logra conformarse con su propia identidad. No acepto tanto la idea de un estado fallido, sino que es un estado que tiene que buscar su camino, no solo, sino en el marco de lo que es nuestra Vía Yala y de lo que es América Latina. ujú. En este proceso que describes, hemos vivido pues terribles acontecimientos históricos, graves acontecimientos históricos como las dictaduras o conatos de dictaduras como la que hoy estamos viviendo con el presidente Daniel Noboa, que incluso es comparado, ¿no? Esta política actual con lo ocurrido en el gobierno del presidente Rafael Correa, que opó la teoría de la revolución ciudadana, pero que la realidad ha demostrado que solo fue la pretensión, digamos, de imitar a los paraísos industriales, tan conflictuados en su devenir histórico, que incluso han creado conflictos bélicos terribles, genocidios terribles. Ejemplos hay demasiados. ¿Qué dices tú de eso? Sí, la historia republicana del Ecuador está trazada por momentos de conflictos, inestabilidad, de dictaduras, de golpes, etcétera, y también de momentos en los que ha habido un esfuerzo de construcción de su identidad. Mira, yo mencionaría, yendo un poco a la historia, dos momentos un poco paradójicamente opuestos. Un momento de construcción de la unidad nacional es el modelo garciano. Ujú, Con García Moreno hay un esfuerzo por unir a lo que se llamaban los tres distritos, Quito, Guayaquil y Cuenca, que siempre han sido los referentes, bajo un modelo conservador, un modelo de reforma católica que estaba en ese momento. Recuerda que, por ejemplo, uno de los asistentes era a los jesuitas, la construcción de la Politécnica, etcétera, etcétera, de la ciencia. Entonces ahí hay un intento que fracasa, termina con el asesinato de García Moreno. Solo lo planteo, habría que profundizar ese sentido de unidad nacional desde un proyecto conservador. Y un segundo momento clave que hay que entenderlo es el momento de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro intenta, en cambio, desde el pensamiento liberal radical. Hay que distinguir entre el liberalismo de los Plaza, que es un liberalismo gamonalista, que será el que se imponga, y el liberalismo de Eloy Alfaro, que es un liberalismo radical, que intenta construir la nación también con su propia identidad como Estado nacional. Recuerda que el proyecto emblemático de Eloy Alfaro fue la construcción del ferrocarril, es decir, unir la costa con la sierra porque estábamos separados. En lugar de ver en la diversidad un complemento, siempre hemos visto una diferencia. Llegando al momento actual, sobre todo al periodo, llamémosle, de retorno democrático, desde ujú, allá, desde el año 79, 80,
podríamos ver que ese retorno tiene un intento débil que es cortado inmediatamente en la presencia, sobre todo, de Jaime Roldós, de reconstrucción de una unidad nacional que ve como obstáculo los famosos patriarcas de la componente, es decir, la oligarquía. Pero es cortado, se rompe inmediatamente y desde ahí todo el periodo democrático ha sido la sucesión de proyectos fracasados, con momentos incluso yo diría un poco traumáticos, en términos de identidad estoy hablando. Quizá el momento traumático más importante es cuando se establece el Tratado de Paz con el Perú, porque el Ecuador tenía una identidad midiéndose con el enemigo del sur, Ujú. así nos educaron a nosotros, que era el Ecuador, un país agredido por Perú, un país que no lograba incluso geográficamente conformarse, porque la herida del Tratado de Río de Janeiro no nos permitía saber ni siquiera en qué territorio nos movemos. Siempre pensamos desde un espacio y un tiempo, y los ecuatorianos no teníamos ni siquiera un territorio definido. Siempre, bueno, ahora ya no enseñan esa materia tan aburrida que teníamos, que era historia de límites, pero veíamos cómo el Ecuador siempre estaba siendo recordado. De modo que cuando llega la paz con el Perú, el Ecuador se queda sin referente. Yo diría que especialmente eso afecta a las estructuras del Estado que más vivían de esa identidad, como son las Fuerzas Armadas. Si es que ya no tenían el referente del enemigo del sur, se quedaron sin identidad y entraron, ahí hay el viraje. Las Fuerzas Armadas entran a buscar su identidad en la globalización y en la dependencia de la estrategia de seguridad nacional norteamericana, que es la que les define a las Fuerzas Armadas ya como un cuerpo regido por la doctrina de seguridad nacional, es decir, de ocupación de sus propios países. Y ahí hay un viraje, me refiero a las Fuerzas Armadas porque estas han marcado mucho uno de los ejes, el otro eje ha sido siempre la iglesia, hay ciertos ejes, creo que ha sido débil la posibilidad de decir que una corriente cultural, literaria, ADUM, etcétera, han aportado también en esa dirección. Algo han aportado o hemos aportado, porque hay que asumir autocríticamente que nosotros nos hemos movido en ese campo, pero yo diría que allí, por ejemplo, hay una debilidad. Y un cuarto eje fundamental es el papel que han jugado los movimientos originarios, sobre todo los pueblos indígenas. Yo cuando hablo de originarios me refiero sí a los pueblos indígenas, pero también a los otros movimientos sociales, por ejemplo, las mujeres que también son originarias, son el proyecto del patriarcalismo y del antipatriarcalismo rebasa incluso nuestros tiempos. Entonces, estos son los ejes que nos permiten ver hasta dónde has llegado, cuáles han sido los problemas para saber cómo va esa unidad nacional. Cierro solo esta parte que estoy haciendo un pequeño recorrido, que el momento clave de esta recomposición es cuando el movimiento indígena introduce a partir de los 90, ya en forma visible, tiene raíces anteriores, el paso desde un Estado uninacional a un Estado plurinacional. Es decir, pasamos desde una identidad centrada en la visión blanco, en los mejor casos mestiza, hacia una visión de la diversidad de los pueblos. Creo que ese es uno de los eslabones de construcción de la identidad que existe en este momento en el país. Me parece, Napoleón, terrible que la identidad de los ecuatorianos esté sujeto a la férula de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, cuando nosotros tenemos una riquísima historia de identidad que se remonta a tiempos prehispánicos, que pueden ser resignificados en este tiempo para recomponer este país, para poder seguir construyéndolo, si se quiere, con base a estos principios que ya están en la Constitución de la República. La Constitución de la República del 80, de esta última Constitución de la República, marca ya un nuevo ritmo, ¿no? Porque incluso se dice que tenemos que recuperar
el tema de los saberes ancestrales, que es la base de nuestra identidad. Incluso el artículo 385 de la Constitución de la República habla de que de recuperación, fortalecimiento y difusión de estos saberes, de esta forma, digamos, de manejar o de recomponer nuestra ontología. Sí, es clave porque una de las características del Ecuador y quizá uno de los temas que tenemos que abordar es que el Ecuador es diverso. Una de sus riquezas es la diversidad. No solo la biodiversidad entendida como una biodiversidad de la naturaleza, de las selvas, de los páramos, sino la biodiversidad cultural de los seres humanos y civilizatoria. Yo diría no solo cultural, sino civilizatoria. Y somos eso. Y mientras no resolvamos esto que nos presentan como un problema y que debiera ser visto como una fortaleza, no vamos a tener una identidad, no vamos a construir patria. ¿A qué me refiero? Siendo esquemáticos, nosotros somos a la vez extremo occidente, porque somos parte de ese proceso, no vamos a negar el dolor y también ciertos elementos que hay de la conquista y de la presencia de Occidente en nuestro país. Estamos hablando ahora en español, Ujú. que nos viene desde Occidente. Somos de extremo Occidente, estamos con la ciencia, somos capaces también de dialogar con lo más avanzado de las ciencias. Por No vamos a negar eso, pero supuesto. somos fundamentalmente una raíz originaria y original, no solo originaria, sino original, Ujú. porque la civilización de la Via Yala y fundamentalmente la andina, no me voy a referir a la azteca, la andina tiene su raíz propia. Ujú. Cuando hablo de civilización, estoy poniendo el acento en esto, no estoy hablando solo de diálogo intercultural, somos una civilización en este tiempo, esto que voy a remarcar, este es un tiempo de retorno de las civilizaciones. Ujú. Después del dominio durante 500 años, 600 años, 6 siglos de la civilización occidental, moderna occidental, la decadencia de esta visión civilizatoria que la estamos viendo, está frente a nuestros ojos, permite como que se abre una gran puerta del retorno de las otras civilizaciones. Estamos viendo lo que pasa en Medio Oriente, pero veamos en América Latina la potencialidad que tenemos, somos una civilización andina, que tenemos ciencia, tenemos matemáticas, tenemos historia, tenemos medicina, tenemos, es decir, tenemos una visión propia del tiempo y el espacio. Si es que logramos juntar estos dos eslabones que los he expuesto esquemáticamente, este diálogo que somos nosotros mismos, cada uno de nosotros como personas, somos a la vez occidentales, pero ¿qué de Occidente podemos recoger? Y somos originalidad andina. ¿Cómo juntar? Esa plurinacionalidad es, en primer lugar, la posibilidad de este diálogo en cada uno de los aspectos, en la justicia, en la medicina, en la educación, en la matemática, en la visión del mundo que hablará de la unidad en la diversidad. Ahora, Napoleón, saltándonos estas etapas de la historia, y tú hablaste del retorno a la democracia. En esa etapa se dan gobiernos realmente muy críticos, algunos nefastos, como el del perdón, el de León Febres Cordero. Y saltándonos de esa etapa, llegamos a este momento en que se marca, digamos, un nuevo ritmo. eh, con con la llamada revolución ciudadana, porque una revolución significa un traste, dar al traste con todos los contenidos anteriores, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que esta revolución pudo haber aportado a esta construcción del país, a este país en ciernes, a este país en proceso de consolidación, si cabe, a pesar de que hemos hablado de Estado fallido, hemos hablado de varios aspectos de crisis que descomponen nuestra realidad? En ese sentido, pues, ¿cuál es tu visión? En torno al año 2000 se abre en el país lo que yo llamaría una oportunidad histórica única de una transformación profunda.
utilicemos el término correcto, sería una revolución, efectivamente, aunque ese término se ha desgastado. Ujú, ¿Por qué? Porque recordemos un poco esa coyuntura del 2000. En primer lugar, estamos en una crisis económica profunda, la crisis de la dolarización, la crisis bancaria que termina en la dolarización. Hay una crisis económica que diluye los factores de poder bancario, los factores de poder oligárquicos. En segundo lugar, hay una gran movilización social. Recordemos en ese tiempo la capacidad de movilización en los levantamientos indígenas que llegan en el año 2000, el 21 de enero del 2000, a buscar una salida insurreccional que es derrotada para cambiar la situación del país. ¿Bajo qué lema? Dos lemas. Que se vayan todos, es decir, una transformación profunda, y Estado plurinacional, la unidad en la diversidad. Esos dos hechos son los que abren lo que podríamos llamar un periodo constituyente real. Los movimientos sociales encabezados por el movimiento indígena siembran esa semilla de lo que sería una transformación profunda. Pero aquí viene la paradoja, porque hay que asumir la responsabilidad. No fuimos capaces de realizar esa oportunidad histórica y se crea un vacío. Se ujú. crea un vacío porque hay también un debilitamiento del movimiento indígena. Estoy hablando después del 21 de enero, que fue a la vez un intento de línea insurreccional y una derrota. No hay una recomposición, sino que hay una dispersión. Y el poder no deja vacíos. En ese intersticio es que aparece la figura de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, en la confluencia de dos procesos, la derrota y la crisis de hegemonía que tenía el poder, sobre todo el poder oligárquico, y que tenía que buscar una tesis eh, modernizante, una tesis porque Correa también se mueve en el discurso antifebres corderista, antioligárquico, y absorbe la energía social, allí hay responsabilidades de unos más, de otros menos, es energía social transformadora. Entonces Correa aparece en el sitio justo, provocando lo que él mismo ha dicho, una modernización del capitalismo, él nunca se planteó una transformación, y bloqueando la posibilidad de una transformación revolucionaria. Por eso es que tenemos que hablar, voy a introducir un término un poco teórico de un autor que se llama Gramsci, habla de la revolución pasiva, es decir, absorber las potencialidades revolucionarias y convertirlas exactamente en su contrario. Esa es la responsabilidad del correísmo y eso es lo que expresa, incluso tú has mencionado dos veces la Constitución, eso expresa nuestra Constitución, expresa a la vez el gran salto, el gran empujo del movimiento indígena, de los movimientos sociales. Como tú decías, en la Constitución está el carácter plurinacional, la exigencia de reconocer nuestras raíces, y está también el modelo desarrollista, está también este modelo hiperpresidencialista, y ahí nos movemos en esa contradicción. Ahí choca, ¿no? Un choque, nosotros somos eso. Por eso decía, somos como extremo occidente y raíz originaria, somos a la vez este afán, un pueblo indómito, eso sí te va a decir, no nos van a poder controlar, Ujú. no nos van a poder someter. Esa raíz indígena nos atraviesa a todos. Pero al mismo tiempo hay este juego de poder, estoy refiriéndome a la nacional, y hay un marco internacional mucho más fuerte que va a llevar a frustrar o a bloquear temporalmente esa posibilidad de transformación. ¿Qué sucede ahora? Después de que Rafael Correa cumple su misión, su papel histórico, que es empujar una modernización e internacionalización capitalista del país y bloquear las posibilidades de transformación revolucionaria, vienen los dueños del poder. Viene primero Lazo y ahora viene Noboa. ¿Qué representa Noboa? Esto hay que entender. Noboa no es un gobierno coyuntural, es un gobierno orgánico, estructural. En primer lugar, junta el poder económico con el poder político. El Emporio Noboa había intentado esto durante 60 años. Luis Noboa Naranjo, recordemos, el papá de
Daniel Noboa, Álvaro Noboa intentó durante 5 oportunidades ganar la presidencia. Después del fracaso de eso, ahora Daniel Noboa saca la lotería, me- previo asesinato ahí de un precandidato, y logra captar el poder político. Entonces, primera condición, que es un fenómeno nuevo. Porque Correa es más bien un delegado, un representante. En cambio, Noboa es un actor, es a la vez dueño del Emporio Noboa y también es representante político, capta el Estado. Esta es la primera característica orgánica que va a llevar a la posibilidad de que Noboa tenga lo que yo llamaría un ataque orgánico, estructural, integral, una estrategia híbrida de enfrentar el proyecto de transformación del país. En segundo lugar, Noboa se ubica en un tiempo, en un contexto político diferente. En tiempos de Rafael Correa, recuerda, había un avance de lo que se llamó el progresismo, eh, un color rosa que se iba extendiendo por toda América Latina. Bueno, ¿qué mundo estamos viviendo ahora? Un mundo de confrontación, este-oeste, Estados Unidos respecto al eje China-Rusia, que hoy tiene como foco Ucrania y Irán. Pero ¿qué pasa en el caso de América Latina? Trump declara lo que llama la doctrina Monroe 2.0, es decir, un reparto del mundo. Señores chinos, señores rusos, aunque están en esa batalla, ustedes controlen su zona. Nosotros acá en América Latina, en el hemisferio, no dejamos que nadie entre. Y acaba de declarar, una de las últimas declaraciones de Trump, ya no es solo el proyecto MAGA, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, Ujú. sino el proyecto de la Gran América, ya no solo Norteamérica. Y dice, la Gran América es desde el Polo Norte hasta la línea ecuatorial. Esto es textual. Ujú. Entonces el Ecuador entra dentro de un proyecto orgánico y este es el segundo fenómeno, por eso digo hay que entender bien este tiempo, en donde Noboa representa esta alianza orgánica. Mira, en este momento tenemos, entre comillas, irónicamente, un privilegio. De los 7 portaaviones grandes, esos que estaban en el Mediterráneo, ahora en Irán, este momento tenemos un portaaviones en Galápagos. Así es. Tenemos la presencia inmediata, permanente, no solo del poder norteamericano, sino también del poder israelí. Entonces, aquí hay un encuentro orgánico nuevamente, y ese es el carácter de este gobierno. Y tercer elemento, solo para citar tres. En este momento hay una disputa civilizatoria clave de sentido de vida. Y lo que estamos viendo es que atrás de este proyecto que tiene como eje el discurso antiterrorista, de lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, se ha restablecido lo que yo llamaría, no encuentro otro término, una especie de proyecto neofascista de control autoritario de las masas, cualquiera que quiera protestar. Ujú. eh, solo te pongo un detalle que realmente me ha sorprendido. Hombre, ¿no? No se puede hablar por ley de minería ilegal y de minería criminal. Cuidado que te corten tu canal por mencionar esto. Porque por ley no puedes hablar mal de la minería. En ese punto estamos. Entonces, hay todo un cuerpo de leyes especialmente para bloquear cualquier pensamiento insurgente, transformador. Y de otro lado, en la escena política y la pelea arriba, que ahora se da en forma electoral, el adelanto de elecciones, etcétera, para disputar quién controla qué cargos. Una democracia de cargos para saber si ahí sigue la disputa correísmo, anticorreísmo, correísmo, Novoa, pero en realidad cómo se consolidan y se reparten el poder. eh, Napoleón, nos queda ya poco tiempo. Mira, lo que yo creo es que no queremos otro Estado, queremos otro sistema de vida, no queremos estados represivos. En este diálogo sobre el Ecuador en construcción, los ecuatorianos nos merecemos otra dimensión social,
otro Ecuador, que sí es posible como intentamos tratar en este canal. Si ponemos a ejercer la memoria, el descubrimiento de nuestra identidad milenaria, de nuestro mestizaje atado a dicha identidad. Ya pues para despedirnos, mi querido Napoleón, ¿crees tú que este tortuoso camino, en este tortuoso camino habrá alguna salida? ¿Y cuál podría ser esta salida en resumidas cuentas, por favor? La salida no está arriba, no está en los juegos de poder, de los turnos que se pueden dar a los gobiernos, llámese correísmo, llámese novoísmo o lo que venga, porque puede venir otro fenómeno. El futuro está abajo, está en nuestras manos, está en reconstruir sentidos de comunidad. Tenemos raíces poderosas para eso. Está en reconstruir sentidos de armonía y respeto a la madre naturaleza. Tenemos posibilidad de ser una potencia agroecológica mundial. Tenemos posibilidad de juntar la sabiduría milenaria con los avances de la ciencia. Este rato nosotros tendríamos que estar hablando con nuestra matemática de cómo introducimos nuevas tecnologías también en el país, aprendiendo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la revolución biológica, de las ciencias biológicas, de las ciencias de la vida y nuestros saberes. Pero eso no se lo va a hacer desde arriba, digo, porque hay un dominio cultural, civilizatorio, y el dominio es mucho más fuerte del modo de vida norteamericano. Necesitamos una liberación de conciencias y de conocimiento para empezar, para fundamentar una liberación social y política que requiere el país. Te agradezco mucho, mi querido Napoleón Saltos, pues habrá oportunidad de dialogar otros temas porque esto es interminable. Nosotros intentamos aportar a lo que sucede en este país, a aportar en esta construcción, aportar a regresarnos a ver y pues en ese sentido hay, como decía, hay mucho que conversar y pues estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchas A tus órdenes y un gusto haber conversado. gracias. Hasta pronto.